que nos cierran, romper los límites que nos ponen, luchar por la esperanza que nos arrebatan y no dejarnos someter por nadie. Hay momentos que cambian la vida de millones de familias. Momentos donde vale la pena ponerle el corazón. Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI. Atención a todas las mujeres. ¿Estás lista para conectar con la líder que llevas dentro de ti? Escucha WOM Líder, la voz de mujeres que como tú inspiran, emprenden, sueñan y te ayudarán a empoderarte y a conectarte con otras mujeres que están cambiando el mundo. Acompáñanos todos los martes de 6 a 7 p.m. por Magnética 101.3 FM. ¿Quieres llamar de tu celular a Magnética? Solo marca 444-128-8384 o el 128-8385. Fácil. Por la paz, por la libertad, por nuestro país. Cambiemos el rumbo. Aguascalientes prioriza la seguridad. Su policía es hoy una de las 5 mejor evaluadas de México. Chihuahua es líder exportador y regresaron las estancias infantiles. Guanajuato tiene uno de los mejores sistemas de salud a nivel nacional. Querétaro es el segundo estado más competitivo del país. Yucatán es de los primeros estados con mayor tasa de empleo. Todos tienen algo en común. Todos están gobernados por Acción Nacional. Cambiemos el rumbo. Coyoacán Química y Modatelas presentan Foro D, el espacio donde nuestros invitados ofrecen información, experiencias, reflexiones y conocimiento de aquellos temas desconocidos y controversiales. Escúchanos todos los lunes y sábados en punto de las 11 de la mañana, aquí por Magnética FM. Habla Claudia Sheinbaum. México está renaciendo, con prosperidad compartida, con inversión para el bienestar, donde la seguridad se procura con justicia. No queremos reconciliarnos con la corrupción y los privilegios. Regresar al pasado no es opción. La grandeza de México está en nuestro pueblo, cultura e historia. Estoy orgullosa de ser parte de la transformación, orgullosa de ser mexicana. Sigamos construyendo el mejor México posible. Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única de Morena. Mensaje a militantes y Consejo Nacional de Morena. Las ideas, conceptos, criterios y comentarios expresados a continuación son responsabilidad única y exclusiva de los productores, conductores y participantes del programa. No representan el criterio o ideología de institución o tercera persona de la Fundación Nikola Tesla AC o de esta radiodifusora XHAWD 101.3 Magnética FM. La hora de la verdad ha llegado. Bienvenidas y bienvenidos a La Voz de los Expertos, espacio en donde especialistas darán su perspectiva de todo lo que acontece en ciencia, tecnología e innovación en San Luis, México y el mundo. Programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Magnética FM. Comenzamos. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Voz de los Expertos. Desde el punto más alto de San Luis Potosí, México, les saluda Edgar Jiménez y en nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del COPOSIT. Y bueno, el día de hoy tenemos un temazazazo y bueno, la verdad es que por ahí dicen los especialistas, y claro que tendremos grandes especialistas esta tarde de martes, aquí lluviosa todavía en San Luis Potosí, y saludando a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales, en Facebook, en Magnética, en el 101.3 de FM, y también ya lo sabe a través de todas las redes sociales del COPOSIT, en @COPOSIT, Facebook, Twitter, Instagram, y también en el TikTok. Puede conocer todo lo que acontece en ciencia, tecnología e innovación en San Luis Potosí. Y bueno, aprovecho sobre todo para enviar una calurosa felicitación a todos los investigadores e investigadoras que dominaron las investigadoras, lo cual me da muchísimo gusto, el Premio Potosino de Investigación Científica y Tecnológica 2023. Doctoras, enhorabuena, doctores, enhorabuena. Y bueno, también al maestro Hugo Alberto Jasso Villarreal, quien es acreedor en obtener el Premio Potosino de Divulgación Científica, ya la segunda edición que se emite este premio. Bueno, también tenemos grandes divulgadores el día de hoy aquí en casa, aquí en La Voz de los Expertos. Y bueno, quiero dar bienvenidas sobre todo a mi invitada de honor también el día de hoy, a la doctora Alma María Cataño Barrera. Ella es investigadora adscrita a la Facultad del Hábitat de la máxima casa de estudios. Alma, muy buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes, gracias por su invitación. Muchísimas gracias, Alma. Y bueno, también, amigazo de muchísimos años, mi maestro en radio en el área de divulgación y obviamente, además de investigador, ha estado a cargo también al frente de la Agenda Ambiental de San Luis Potosí, gran promotor, activista y bueno, esa intensidad que muchos quisiéramos tener día y noche, de verdad, y me refiero al doctor Marcos Algara Siller. Mi querido Marcos, un gusto tenerte aquí en el programa. ¿Qué onda, Edgar? Y todos los que nos escuchan, buenas tardes. Claro que sí, muchísimas gracias. Y bueno, otro gran experto. Luego se pasa de humilde, pero bueno, ha hecho cosas de divulgación, además de ser científico, también de la Facultad de Ingeniería de la máxima casa de estudios, que bueno, pues se viene un año promisorio y que bueno, obviamente experto en un sinnúmero de actividades orientadas a la parte de computación, de informática, pero que bueno, por ahí también egresado del área civil en algunos ayeres allá en la Facultad de Ingeniería, y me refiero al doctor Héctor Gerardo Pérez González. Mi querido Héctor, un gusto tenerte en programa. Muchas gracias, Edgar, gracias por la invitación y un saludo a toda la afición. Absolutamente, esta es una afición de veras, porque esta información, y bueno, precisamente arrancando un poquito el contexto de que dicen, en algunos años, en algunas décadas, el 70% de la población o más va a estar viviendo en las ciudades. La alta concentración que ya existen de las urbes, pues obviamente va a demandar un sinnúmero de servicios, de política pública, de desarrollo de materiales de innovación. Pero ahorita no me quiero ir hasta ese punto, porque vamos a ir arrastrando un poquito ahí el lápiz, usted y yo que nos está escuchando. Pero sí me gustaría también dar contexto, mi querida Alma. Nos platicas un poquito también de tu quehacer como investigadora, de lo que haces en la Facultad del Hábitat y lo que estás desarrollando actualmente también como científica. Bueno, mira, realmente yo soy arquitecta, sin embargo, toda mi línea se va hacia las tecnologías. Entonces, me aman más en el área tecnológica que en el área de diseño. Sin embargo, bueno, en la parte de mis investigaciones me he enfocado más en la vivienda desde el área de diseño, y en la parte tecnológica, todo lo que es infraestructura. Nos hemos enfocado últimamente al análisis de las consecuencias que tiene la infraestructura al ser ahorita un cambio radical de la casa unifamiliar a la casa vertical, ¿no? El tener un espacio de habitación vertical significa afectar a todo mundo y aprender a vivir diferente. Entonces, una de las cosas que estamos rastreando es qué le pasa a la ciudad cuando nosotros cambiamos de un lote, de una condición unifamiliar a una plurifamiliar. Entonces, estos elementos pues nos dan una línea de investigación muy interesante, porque pues se va a todas las infraestructuras eléctrica, hidráulica, sanitaria, etcétera. Además, todos los sistemas constructivos. Hemos estado trabajando en sistemas constructivos pues más tradicionales, que se han abandonado un poco porque se suelen imaginar como pasados de moda, pero todo lo que es construcción de tierra, el tapial, por ejemplo, ha sido uno de nuestros campos de investigación. Estoy trabajando en unas investigaciones de bloques de tierra comprimidos, ensamblables, que esto nos dan pues alternativas de sistemas constructivos que tienen características menos dañinas, claro, que otros sistemas tradicionales. Y bueno, prácticamente ese es mi área de investigación, y todo lo que tenga que ver con la materialización del hábitat. Claro, fabuloso, fabuloso, y digo, interesantísimo, porque al final del día el impacto, que bueno, generalmente queremos ver ahorita esa tendencia de que los hijos se están quedando en casa, y los hijos ya grandes, hay una tendencia también a que la familia, pues ya los chicos, si se van, luego empiezan a vivir en comunidades, en comuna, de mi roomie, para que alcancemos a veces hasta la renta, pero también estas grandes implicaciones que tiene, pues la modificación de la construcción en las obras, y que bueno, interesantísimo, y ya nos estarás platicando al respecto más de esto, de cómo está evolucionando pues un San Luis Potosí, ¿no? Yo escuchaba por ahí que dicen, es que nos vamos a hundir porque ya San Luis se quedó sin mantos freáticos, acuíferos, etcétera, y bueno, son muchos elementos que vendremos desmitificando a lo largo de este ratito que estaremos juntos. Y bueno, mi querido Marcos, pues también has estado has sido fuertemente enfocado en la parte medioambiental, pero también sé que tienes muchas aristas de esta pasión por la ciencia, por la investigación, la divulgación.
Actualmente, ¿qué estás haciendo? Y bueno, también un poquito de brevario de todo lo que has desarrollado en tus líneas de investigación, mi querido Marcos. Pues ahí en Pato con Alma también le dediqué algún tiempo al tema de los métodos constructivos. Soy ingeniero civil, aquí los tres somos de los tres de estudios de la construcción. Claro. Y eso, bueno, fue una parte que comencé a hacer hace tiempo con la Facultad del Hábitat, siempre muy activo con mis colegas allá. Pero en realidad me he decantado, bueno, estudié temas de sequía, cambio climático, gases de efecto invernadero, hice varias plataformas informáticas donde conocí y empaté con Héctor en varios temas ahí, porque me tocó incluso hasta instalar servidores. No creas que yo sabía gran cosa, yo con el técnico y ahí yo nomás veía, le decía por aquí por acá, ¿va? Pero sí el tema de plataformas de informáticas que se programaban para temas ambientales, que si medíamos el inventario de gas de efecto invernadero, calculábamos una cosa para poderlas utilizar desde la computadora, ¿no? Y eso es algunas de las tesis y cosas más interesantes que he hecho, pero en el trayecto pues me enfrenté con lo que originalmente yo quería cuando estudié ingeniería civil, que era el tema de comunidades vulnerables. Ahorita Alma más o menos dijo los estilos, la gente, ya lo dijiste, ¿no? Ya no me alcanza para vivir, entonces está la moda de compartir el cohousing o peor, las tiny houses, ¿no? Ajá. Que más que moda es romantizar vivir en una caja de zapatos, ¿no? En realidad no es un tema, pues bueno, sonará muy ambientalmente amigable, pero la verdad es que también es un tema ahí vivir bien encerrado, ¿no? Que también es una gran discusión. Y me llevó con la maestría en ciudades sostenibles que fundamos aquí en maestría interdisciplinar en ciudades sostenibles en 2020, pues el tema de interés con colegas que tengo en Alemania, Egipto, Indonesia y aquí en San Luis, que somos una red de trabajo y tenemos esta maestría fundada en estos 4 continentes, es cómo pensar en las ciudades sostenibles. Las sostenibilidad son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Justamente no es el aire limpio solamente o las plantitas muy verdes, como le encantan a Héctor, ¿no? Que platicamos mucho de eso siempre, sino que tiene que tener todo el tema de género, de acceso, de hambre, de pobreza, de acceso a todos los recursos y todas las necesidades satisfactorias que todos tendríamos el derecho de tener. Y eso me hizo irme, y mi tema favorito es el tema de las comunidades vulnerables, en donde hay, o como le llaman también los barrios, el estudio de los barrios urbanos marginados, porque al fin y al cabo, aunque nos afecta la contaminación y el tráfico a todos, pues uno como quiera, digamos, no lo atacas igual si vives en un barrio marginado, muy densificado, donde no puedes salir a jugar, donde no hay esto, lo otro, donde te cuesta tener salud, comer apropiadamente, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para que la ciudad, pues, desarrolle estos centros de población más vulnerables y mejorarlos? Lo que sería bueno es también las propuestas nuevas de expansión de San Luis ya vinieran con los conceptos de sostenibilidad. Exacto, interesantísimo, y que de verdad vamos a ir develando en este contexto, Marcos, y fascinante, porque bueno, San Luis Potosí se ha caracterizado por aspectos de marginación en el cinturón de urbanidad. Pues no vamos lejos del tema de las ladrilleras, que ha sido un tema extremadamente polémico, y no nada más en la parte de construcción, sino también lo que estamos respirando, lo que traemos en la sangre. Por ahí los especialistas ya hablan de que traemos microplásticos en la sangre por el manejo, el mal manejo a veces de la administración de los mismos desechos de los recursos. Y bueno, mi querido Héctor, pues también tú has sido, yo sí te voy a nombrar el ajonjolí de todos los moles, porque de verdad te he visto cómo has colaborado en un sinnúmero de proyectos, pero también un poquito de lo que han sido tus líneas de investigación durante estos años. Gracias, sí. El software se está comiendo al mundo. Ok. Sin software no podemos pensar el mundo tal como es. Claro. Quizá en comunidades con adelantos limitados no lo notarían, pero sin software no habría vuelos de avión, sin software no tendríamos una cabina de radio, no tendríamos nada. Claro. Boletos para comprar, ya todo es software. Para el concierto. Boletos para el concierto. Cambie de estadio. Así es. Entonces, mi área de desarrollo, investigación y docencia es la ingeniería de software. Ya. A pesar de que el trabajo de posgrado que he hecho es relacionado con cómo hacer software y que se equivoque lo menos posible en términos coloquiales. Claro. La semana pasada yo les decía, de ninguna manera piensen que el software se equivoca. El software nunca se equivoca. Se equivoca el humano que lo está usando o el que lo estuvo haciendo. Pero el software nunca se va a equivocar. Entonces, para que lo hagan bien, se necesita tener una ingeniería de software. Porque si no va a ser una
sin menospreciar a nuestros compañeros civiles, sería albañilería de software. Ya. Una analogía burda, sí, es pero ingeniería de software. Entendido en mexicano. Claro. Si tú pones como albañil los ladrillos no intercalados, sino todos apilados, 20, y luego otros 20, alineados, no va a tener la rigidez, no va a tener no va a trabajar como se espera de ellos. Pero si los pones intercalados, pues sí va a funcionar. Ya. ¿Pero quién lo sabe eso? Sí lo sabe el albañil. Claro. Pero lo sabe porque se lo platicaron. O porque lo vivió. Empirismo, finalmente. Exactamente. Sí. Pero eso es una cosa muy burda, pero si quieres hacer el puente Golden Gate en San Francisco, ahí sí nada de que me platicaron que colgante va a funcionar o no va a funcionar, entonces ahí sí se necesita calcularlo. Claro. Entonces ahí es cuando entra el estructurista y demás. Con la analogía que me lleva de mi primer mundo, que fue la ingeniería civil, al mundo de la computación, es insoslayable el contar con ingenieros de software. Y entonces mi trabajo consiste en tratar de enseñarles cómo hacer buena ingeniería de software para que el software que generen sea seguro, etcétera. Y ahí entonces, si esas dos ideas, cómo hacerlo bien el software, y sabemos que el software está en todos lados, entonces eso nos lleva a mi anterior afición, que es la ingeniería civil. He estado en proyectos como la Casa Ubicua, en la cual participamos, que consistía en que le hablabas, ¡wow! ¿Cómo le hacías? Bueno, hace 20 años no era fácil hablarle a una computadora y que te contestara, claro, y que te prendiera los focos y demás. Ahora es cosa de todos los días. Pero entonces hemos ido avanzando y hemos explorado otros campos que puedan hacer que el software te ayude para generar esta clase de ciudades como la de las que vamos a hablar hoy. Perfecto. Y bueno, apenas arrancando, ¿usted sabe qué son las Smart City o las ciudades inteligentes? Que también abordaremos un tema más importante aún previo, que es ciudades sostenibles. No se vaya, estamos arrancando apenas La Voz de los Expertos. No se vaya. Transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de potencia en sonido esféreo. Magnética FM, señal sin límites. Paragaus, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad. Es la hora 16:18 minutos. La temperatura 11 grados 7 décimas. La humedad 87%. La Voz de América, desde Washington, y Magnética FM informan. Más de 160 líderes mundiales están reunidos en Dubái para revisar el Acuerdo de París, un compromiso que asumieron para frenar el aumento promedio global de la temperatura a 1.5 grados centígrados, es decir, intentar detener el calentamiento global para que el planeta Tierra siga siendo habitable. Hasta ahora el debate ha estado centrado en el financiamiento de la lucha contra el cambio climático, la reposición del Fondo Verde para el Clima, la duplicación de los recursos financieros para la adaptación y la puesta en marcha del Fondo para Pérdidas y Daños Fundamentales. Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos, expresó durante su intervención en el evento: la urgencia de este momento es clara. El reloj ya no corre, está golpeando y debemos recuperar el tiempo perdido. El presidente Biden y yo tenemos un profundo sentido de responsabilidad en este momento. Invertimos aproximadamente $1 billón durante los próximos 10 años para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por otro lado, la polémica se centró en el debate sobre la energía nuclear, mientras una veintena de países piden triplicar su capacidad mundial para 2050. Algunos prefieren apostar por el desarrollo de las energías renovables y al menos 118 naciones se comprometieron a triplicar la capacidad de esas energías a nivel mundial para el 2030. Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, dijo durante su intervención: Aquí haremos la primera evaluación global
global del Acuerdo de París. En la COP29 definiremos un nuevo objetivo cuantificable de financiamiento. Vamos a formar nuestros nuevos aportes. Los representantes de las naciones del mundo que participan en esta reunión tienen hasta el 12 de diciembre para delinear y concluir el primer informe sobre el avance del Acuerdo de París y cuál es la ambición necesaria para poder conseguirlo. Sala de redacción, Voz de América. La Voz de América, desde Washington, y Magnética FM, informaron. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. Vuelta en La Voz de los Expertos y bueno, estamos aquí con 3 grandes especialistas hablando precisamente, si usted conoce lo que son las ciudades inteligentes, pero antes que este término de ciudades inteligentes, Smart Cities, ¿qué es sostenibilidad? Usted le puedo garantizar que ha escuchado 1,000,000 veces ahorita, porque así como la palabra resiliencia que nos pusieron mucho durante la pandemia y en el número de términos que nos fueron adoptando por ahí, vía política, vía social, vía influencers, lo que usted quiera. Pero esta palabra de, seguramente he escuchado los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, que ya nos quedan miserables 6 años para alcanzar unas metas que de verdad mis respetos brutales, pero 6 años. Yo me acuerdo por ahí en 2015, bien los ODS y alcanzamos y la vamos a hacer. Mi querido Marcos, me gustaría que primero contextualizáramos, que aterrizáramos a nuestro público qué significa sostenibilidad y en términos, pues bueno, sobre todo de una ciudad, de una sociedad, hasta de un mundo sostenible, ¿no? A mí me gusta dar esta explicación desde la palabra desarrollo. Pensemos, bueno, porque le decimos desarrollo sostenible, ¿no? Y yo digo que ahorita la moda es decirle desarrollo sostenible porque tuvimos que ponerle el apellido, vamos a decir, sostenible a la palabra desarrollo humano. Ya. Desarrollo humano. Nos desarrollamos, crecemos, aprendemos cosas, un doctorado, aprendiste a hacer radio conmigo, dijiste, yo creo que es demasiado lo que dijiste, pero bueno. Te desarrollas, no sé, como persona, lo que tú quieras, como país, etcétera, como sociedad. Y entonces, pues había un desarrollo basado en crecimiento, por lo menos, y principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, o incluso desde la Revolución Industrial, creo yo, pero la Segunda Guerra Mundial ya con un enfoque como de reconstruir el mundo y vivir este progreso y desarrollo ilimitado para el beneficio humano, ¿no? Entonces era un concepto que no importaba mucho nada más que mejorar las cosas como fuera, ¿no? Que si el plaguicida, que si el DDT, que fue fatal, que si el no sé qué, que también salió súper mal, y tantas cosas que salieron fallidas de la tecnología, que parecía que nos ayudaban y resultaba que iban en contra, porque nos damos cuenta que nos afectaba, nos mataba, nos enfermaba, etcétera, ¿no? Entonces, hay gente a finales de los 60 muy poderosa, bancos mundiales, investigadores, dicen, el Club de Roma, vamos a pensar para qué estamos en la Tierra. Dijeron, pues para ser felices y desarrollarnos así chido, ¿no? O sea, todo bien, y hacer lo que queremos, pero no por crecer y tener más objetos y más dinero ni nada. Ese no es el objetivo mundial. Y entonces hay la primera cumbre en Estocolmo, en el 72, y se llama la cumbre para el medio humano o algo así era el nombre, ¿no? Y luego en el 92 dicen, vamos a juntarnos otra vez y darle como el seguimiento, porque como que el desarrollo. Y entonces, y luego, bueno, 92, el 2002 en Johannesburgo, en Sudáfrica, y dicen, las personas nos podemos desarrollar nada más solos y ser mejores, porque somos parte de un planeta, como la película de Avatar, ¿no? Ajá, donde le pides el permiso al árbol, ¿no? Y la simbiosis con los animales, todo este rollo. Y entonces dicen el desarrollo sostenible, pero ya la palabra ya estaba tan choteada o tan comida, el desarrollo como progresismo, como crecimiento económico, industrial, y se acabó. Y no importa el resto, que creo que la tendencia fue como ponerle así como el apellido, sostenible. Yo creo, y ojalá y sirva, que en un futuro ya no digamos sostenible y sea nada más la única manera de desarrollarnos. ¿Qué hicieron? Pues que del 72 al 2015 dijeron, si hacemos 17 objetivos, algunos ambientales, y lo aclaro porque dicen, desarrollo sostenible pues es el agua limpia y las hojitas verdes. Lo ambiental. Hay algunos objetivos que tienen que ver con lo ambiental. Claro. Pero no todos. Otro es el hambre cero, reducción de las desigualdades, cosas sociales, económicas, industria de la transformación. Eso es el desarrollo sostenible. ¿Cómo mezclas todo? Y esto viene y ya en las universidades ya se empieza a tocar en las carreras más el concepto de pensamiento complejo, sistemas complejos, como no nada más el informático, el constructor, etcétera, habla de esto, yo aprendo, sino yo aprendo
a construir en qué contexto, con qué material, para qué clima, este software para quién, para gente de una comunidad de tal tipo o de otra, para qué lo quiero, para que sea menos pobre, para que produzca más alimento, etcétera, ¿no? Entonces, eso es el desarrollo sostenible, cómo juntamos todos los aspectos humanos y no humanos, lo biótico y lo abiótico, desde las rocas y agua hasta los animalitos, y las personas que al fin y al cabo somos otra especie más de animal, de todas maneras, ¿no? Y cómo pensamos todo, pero desde todos, y no nada más desde los humanos. Así es, así digo, en algún momento yo trataba de documentarme precisamente en esta parte de sostenibilidad que algunos expertos cuando tenían la cumbre en Brasil y en distintos puntos del planeta que decían, al final de cuentas no ponía en riesgo los recursos de los que vienen después de nosotros, ¿no? Y en este sentido, Alma, pues también preguntarte un poquito esta visión que tú finalmente tienes esta capacidad de mezclar, pues, de la arquitectura, el uso de las tecnologías, de ¿cuál vendría a ser, pues, una visión de alguna manera general de lo que vendría a ser una ciudad sostenible, ¿no? Como bien decía Marcos, bueno, pues el manejo de los recursos, esta simbiosis que debe existir entre naturaleza, ser humano, y que por ahí decían, hay que aprenderle a los escarabajos y a las hormigas que tienen millones de años viviendo aquí y no le dieron tanto en la torre a la tierra como nosotros. ¿Cuál sería esta óptica que tienes de lo que debiera de ser, pues, una ciudad como tal, pues, que busque ser sostenible más allá del uso todavía de tecnologías, ¿no? Bueno, una ciudad es un complejo. Claro. Y como tal, nosotros lo revisamos como un sistema complejo. Al ser un sistema complejo y verlo desde la óptica de lo sostenible, tenemos que tener 3 ingredientes básicos: lo económico, lo ambiental y lo social. Entonces, si no tomamos los 3 ingredientes y los vemos desde la complejidad que tiene hablar una ciudad, pues entonces no vamos a estar hablando de una ciudad sostenible. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que tanto el ser humano y todos los seres vivos que están dentro de esa ciudad se entiendan como que participan de ese complejo. Claro. La parte económica, bueno, que tenga ciertos límites, ¿verdad? Dependiendo de la sociedad a la que se está hablando, no vamos a estar hablando de sociedades en diferentes niveles, sino que para esa ciudad, ese es su nivel. Entonces tendríamos que ver cuál es su comparativo económico y desde la parte tecnológica, cuál es también su alcance. Porque podemos tener ciudades inteligentes con un ambiente social, con un ambiente tecnológico y otras en otro ambiente, a lo mejor en otro nivel, y seguirán siendo inteligentes, ¿no? Entonces, claro, ahí, la parte de la inteligencia, pues nosotros la vemos en las ciudades como como una serie de ingredientes que le vas agregando. Puede ser la movilidad, uno de los ingredientes importantísimos en las ciudades, la economía, que tenga que ver con lo que ya habíamos comentado, el ambiente o todo lo que es seres vivos, las personas, la forma de vivir y, por otro lado, la forma de gobernar. Entonces, yo creo que con esos 6 ingredientes estamos hablando de una ciudad sostenible e inteligente. Ya, y que bueno, va mucho de la mano y me llama la atención luego a veces conceptos, y digo, parafraseando a algunos funcionarios públicos que dicen áreas verdes, ¿no? Y ya automáticamente como que cae esa traducción de ya somos sostenibles y ya buscamos el impacto ambiental y con una macetera. Y creo que sí hay que decirlo abiertamente y de manera cruda, que digo, al final de cuentas, pues ustedes desmitificarán esa parte. Que aviento un poquito la pregunta al aire, estimados Héctor, Marcos, Alma, en decir, bueno, el gran reto, tú decías, Alma, lo complejo que es una ciudad. Bueno, ¿qué implica los retos de decir, cómo transforma una ciudad que no es sostenible? Digo, una Ciudad de México, el mismo San Luis Potosí, estamos viviendo un tráfico que no se veía en décadas. Digo, el tráfico se cierra, las calles, etcétera. Una ciudad como Nueva York, una ciudad como Dubái, no sé, en el que al final de cuentas, ¿qué retos hay en el camino para lograr que una ciudad de no ser sostenible pueda transitar a sostenible? De por sí administrarla es un rollo. Digo, la movilidad, decía Salma, el metro de la Ciudad de México, no me quiero imaginar el rollo de ser administrador de una cosa de esas. Pero bueno, finalmente creo que hay ciudades que han dado ese ejemplo. Desde su perspectiva, ¿qué podríamos identificar de qué retos hay para ir convirtiendo una ciudad que no ha sido sostenible, como muchos casos, si no es que son la mayoría, a ciudades que empiecen a verse destellos de sostenibilidad? ¿Qué pudieran comentar al respecto?
Retos, dijiste, híjole, pues la política pública, ¿no? Política pública. Ese es el reto Política único pública. y mayor que tenemos, porque conocimiento, ya dijo Héctor, ¿no? Ya hay con qué herramientas, en ¿no? informática, materiales, en desarrollo, Exacto. 600 tesis ambientales de posgrados ambientales en la UNI y nada más en un solo posgrado ambiental. 600 tesis, dices, ya sabemos mucho. Ya, Necesitamos ¿para dónde? políticas Ya sabemos públicas, dónde. voluntad política. Fabuloso. Que quede claro, mis estimados funcionarios públicos que se van a lanzar por ahí a campañas políticas, y este programa no se trata de eso, pero sí se trata de hacer un llamado desde el conocimiento científico y tecnológico para que tomemos acción, no nada más por nosotros como ciudadanos, sino para sus propios hijos, para sus descendientes y para una sociedad venidera. Nos vamos rapidísimo al corte, que esto se está calentando y que nos va a faltar, yo creo que olla para este caldo que se está poniendo muy, muy sabroso aquí en esta tarde de La Voz de los Expertos. No se vaya, volvemos. Oye, para En la ciudad de San Luis Potosí, capital, México, transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de potencia, con estudios y planta transmisora en Loma Blanca 198, Colonia Loma Dorada, código postal 78215, transmitiendo en sonido esféreo, Magnética FM, señal sin límites. Paragaus, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad. Es la hora 16:32. La temperatura 11 grados 7 décimas. La humedad 87%. ¿Quieres escuchar en tu celular o dispositivo fijo o móvil a Magnética FM? Solo pide a Alexa, Alexa, quiero escuchar Magnética FM. Fácil. ¿Por qué consumir orgánico? Desde hace algunos años se ha puesto de moda los alimentos orgánicos y cada vez encontramos más productos en los supermercados. ¿Pero qué son los productos orgánicos? Para empezar, podemos decir que son alimentos que cuidan tu salud y el equilibrio del medio ambiente porque son producidos de manera natural, sin sustancias químicas, sin aditivos, conservadores o colorantes. Los vegetales orgánicos tienen más nutrientes. No utilizan plaguicidas, pesticidas o fertilizantes tóxicos y además no son transgénicos. Los productos animales orgánicos tienen más grasas buenas, no tienen residuos de medicamentos o antibióticos y además no son tratados con hormonas. Son alimentados de forma libre y natural. Así que son más caros porque nos dan más nutrientes y cuidan nuestra salud. Sin embargo, no te dejes llevar por la mercadotecnia, ya que también puedes encontrar productos orgánicos chatarra. Así que siempre busca en la etiqueta qué es lo que estás comprando. Ideas por Mane. Sígueme en Facebook, Ideas de Alimentación Sana, y en Instagram, Ideas para Mamás. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. Entrando a la segunda parte de La Voz de los Expertos, que nos va volando, y de verdad yo le decía que esto se está poniendo muy, muy interesante, precisamente por este llamado a los funcionarios, a política pública. El doctor Marcos Algara precisamente hablaba, bueno, ¿qué se requiere? Ya hay 600 tesis, Marcos, o sea, vamos, al final, más lo que se puede acumular de la vinculación de la comunidad científica a nivel internacional, ya está la receta escrita, ya está el manual. Al final de cuentas es, señores, acción desde la política pública. Y bueno, brincando ya de este punto de sostenibilidad que bien, y parafraseando antes del programa, Marcos me decía, bueno, es que todavía no se requiere tecnología para que algo pueda ser sostenible. Ya entrando a la parte, y Héctor bien nos decía, pues bueno, al final de cuentas el mundo ya no funciona sin software hoy en día. ¿Cómo transitamos? ¿Qué significa? Ya partimos de lo que nos definió Marcos a decir, ¿cómo definiríamos
cómo visualizamos a lo que sería una ciudad inteligente, en el entendido que ya traemos un contexto de sostenibilidad, ¿no? Imagino, no creo que haya no creo que exista como definición una ciudad inteligente y que no sea sostenible, no sé, tú me podrás notificar, pero ¿cómo podríamos conceptualizar esta parte, no? Esa pregunta sería cosa de otro programa, que hubiera inteligencia, ¿de otro? Que hubiera inteligencia artificial y que no fuera Claro. No sé. Como para el mal. Sí. ¿Va? Sí, la inteligencia artificial no necesariamente es buena. O sea, no necesariamente hace cosas que tú consideres buenas. Es muy subjetivo lo de ser bueno y ser malo. Claro. Aquí en computación se ha venido utilizando palabras que nos aproximan hacia las inteligencias de las ciudades. Primero, el cómputo ubicuo. Okay. La ubicuidad, o sea, estar en todo lugar al mismo tiempo, es un tema de los 2005. En Europa le llamaban cómputo pervasivo, que es lo mismo, pero nada más, es un sinónimo que está en todo lugar. Luego empezaron con... ayudó mucho algunos conceptos como cómputo en la nube. Okay. Para poder tener no en tu computadora el cómputo, sino tener internet en algún momento y que se conecte a la nube. Entonces la nube no es otra cosa que internet. O sea, es la computadora de otro. Está cargado ahí arriba. Exacto. Entonces eso ayudó porque la siguiente cosa que se empezó a poner de moda fue el Internet de las cosas. Ok, famoso IoT, ¿eh? Internet of Things. Así es. Que es, en lugar de solo pensar en que las computadoras, celulares, teléfonos, bla, 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 relojes, etcétera, bocinas, se conectan a Internet, se van a conectar o se están conectando las cosas. ¿Pero qué cosas? El cuadro de Van Gogh que tienes ahí en el museo, la licuadora, el refri. O sea, refri es más común sí verlo conectado a Internet, pero las cosas en general, todo está conectado a Internet en el concepto de Internet de las cosas. Entonces hay billones de objetos ya conectados a Internet y eso ayuda a que todo lo que necesitas para hacer una ciudad inteligente se facilite. Es muy complejo, Es complejo. pero necesitas muchos datos. Otro concepto que también trae mucha colección es famoso Big Data, grandes datos. Sí. Que no es otra cosa que bases de datos grandototas. Entonces, o también sistemas distribuidos, o sea, redes. Es eso, o sea, le van cambiando. La acumulación de datos gigantesca, ¿no? Entonces ahora, con la famosa Industria 4.0, todo lo que estoy diciendo ahorita en menos de un minuto es toda la moda de los últimos 15 años para acá. Así es. La industria 4.0 es aquella industria que se vale de varias cosas como realidad virtual y aumentada, que es otro concepto también muy de moda, el Big Data, la inteligencia artificial y una serie de la manufactura aditiva, no adictiva, aditiva. Aditiva, sí. Así es. Y todos esos conceptos te ayudan para que una empresa, una industria, de cualquiera, no nada más de coches, que es de lo que más hablamos aquí en San Luis, cualquier industria pueda ser controlada de una manera inteligente. Ya. Entonces, todos esos conceptos que acabo de decir, hay que saber de eso. Y aquí en San Luis, los universitarios, en la Universidad Autónoma de San Luis y otras, son expertos en todo eso. No se necesita buscar expertos para cualquiera de todo lo que mencioné en otra ciudad. Aquí los tenemos. Aquí están. No hay que traer a nadie. No hay que traerlo. Para que podamos tener soluciones. No, y lo saben ya, la industria lo sabe. Se acercó ya a las universidades para apoyar, para tener, ellos puedan contar con alumnos que vayan egresando y se conviertan en su fuerza de trabajo, siendo ya conocedores de estas tecnologías. Claro. Entonces, ya para terminar, todos esos conceptos los tenemos, vamos poniéndolos en un racimo. Y si están bien acomodados, podemos y generan cosas inteligentes, pues damos lugar a la ciudad inteligente. Ya. Pero hay que diferenciar entre inteligencia artificial y algoritmos convencionales. Ok. Algoritmo no es otra cosa que una receta, ¿ah? ¿Sí? Es una consecución de pasos, ¿no? Una consecución de pasos. Paso 1, paso 2 y lo que va a suceder. Claro. Ya. Entonces, eso solo se compone de una secuencia. Por ejemplo, ¿vas a hacer regañadas? ¿Saben lo que son las regañadas? Galletas. Estas, sí, es harina, ¿no? Una galleta muy potosina. Sí, ¿Qué se necesita? Medio kilo de manteca. Las que me da mi mujer, ¿no? También. Sí. Pero esta es otro algoritmo. Sí, absolutamente. Tenemos el medio kilo de manteca, los 5 huevos, 8 cucharadas de azúcar. Son, primeramente, los ingredientes.
Y luego el algoritmo es cómo lo amasas, no vayas a meter los huevos al horno, ¿no? Primero tienes que ponerlos ahí, amasarlos y demás. Todo eso es una secuencia de pasos con 2 variaciones. El condicional, si el horno no está lo suficientemente caliente, préndelo más. Va a pasar. Un if, un condicional. Sigo hablando de puros algoritmos normalitos. Normalazos. Y la otra cosa, el ciclo. Ok. Si la masa no está en la consistencia X, continúa amasando. Entonces, la computación normalita de los algoritmos normales es secuencia, que de repente hay bifurcaciones, bifurcaciones y ciclos. Y ya. A diferencia de la inteligencia artificial, que es, voy a poner un ejemplo que puse en el curso. Generas un programa también, otra vez software, otra vez ingeniero de software para hacer eso. Un ingeniero de software que sepa de hacer redes neuronales que son típicas de la inteligencia artificial. Entonces, haces un programita en donde vamos a suponer Excel. Excel la mayoría de los conoce. Ponen numeritos en Excel, una tabla de 100 por 100 números. Y entonces le dice al Excel, a ver, te voy a pasar en estos 100 celdas vacías, o en estos 1000, una imagen. ¿Pero cómo me la vas a pasar? Si yo solo sé numeritos. Pues la imagen la binarizo, blanco y negro. Y el primer píxel, o sea, la unidad de imagen es el píxel, es negro. Pues ese es 0. El siguiente es negro. Pues también es 0. El siguiente es blanco. Pues 1. Entonces te voy a mandar una línea, tira grandote de unos y ceros. Y te voy a decir, esa que tira de unos y ceros, ve multiplicándola por todos los factores que tienes en el Excel para que llegues a un dato. Y ese dato va a ser si esa imagen corresponde a una, digamos, radiografía de alguna cosa, de un padecimiento posible, del cuerpo. Y esta que te estoy mandando, te aviso que sí tiene esa enfermedad, que tiene osteoporosis. Te voy a dar otra imagen, otra vez, la imagen de 200 puntos. Esa también. Y así la entreno. Y va cambiando los numeritos para que cada vez que le meta esas imágenes que dije que sí, me va a decir que sí. Pero ahora meto estas otras 20,000 imágenes con un no y los reacomoda y obviamente se te desacomodan para las primeras. Entonces ya no vas a generar un número estrictamente y determinísticamente 1 o 0. Va a ser muy probable que cuando te vuelva a meter alguna de las imágenes, como los numeritos los acomodaste, de un enfermo te va a dar enfermo y de un sano te va a dar sano. Pero no siempre, un 90% de los casos. Entonces ya que le metiste 50,000 imágenes de enfermos, 50,000 de sanos, te voy a dar una imagen y no te voy a decir si estás sana o enferma. Y con esos números que ya acomodaste, te va a salir enfermo o sano. Eso primero que dije se llama el entrenamiento de la red neuronal. O neural network o red neural. Entonces, obviamente no va a ser 100% seguro, pero la entrenaste para que aprenda. Entonces, olvídate del condicional. No, es un esquema de computación diferente. Completamente. Y entonces cuando te dicen, ven a tal tienda y compra la televisión inteligente. ¿Cómo que es inteligente? ¿Por qué es inteligente? ¿De qué aprende? ¿Cómo tiene una red neuronal y está ahí aprendiendo? No. ¿Un refrigerador inteligente? Tampoco. ¿Un semáforo inteligente? No creo. Vamos a verlo. A lo mejor sí, porque está entrenado de cómo están yendo los coches. Y resulta que puede ser que dentro de 2 o 3 semanas ya sabe a qué horas pasan los coches y a qué horas no. Y entonces hace más verde y menos rojo. Claro. Puede más ser que sean inteligentes, ¿no? Un poquito más. Entonces, conociendo la diferencia entre la inteligencia artificial y los algoritmos tradicionales, podemos nosotros, cuando nos expliquen si algo es inteligente artificial, poder realmente decidir o discernir, si es o no es. Pero ahora está de moda el concepto. Claro, que va de la mano, ¿no? Y que bueno, en ese sentido también, Marcos, pues esta línea hacia la transición, nos hablas ya que hay una generación importante de orientación hacia la sostenibilidad, pero también, y bueno, precisamente ahorita lo quiero abordar, precisamente regresando ahorita del corte, tanto con Alma como con Marcos Argacile, esta parte de ciudades inteligentes ya vamos aterrizando. ¿Qué pasaría en San Luis Potosí? ¿Qué se requeriría? Primero, para llegar a una sostenibilidad, y hablabas de los aspectos, por ejemplo, de lo que estudias a nivel de marginación de las zonas urbanas o semiurbanas, pero también para ir transitando, y también Alma nos abordará esa parte de cómo llegar a transitar hacia una ciudad inteligente. Hablando de San Luis Potosí, porque sería del interés de los
los potosinos precisamente, bueno, ¿qué se requiere para que San Luis Potosí no tengamos las broncas de tráfico, de inundaciones, de siempre hay accidentes en este lugar, siempre se voltean en este lugar, los semáforos aquí no funcionan? Digo, tenemos un caso aquí muy cercano en la Glorieta, acá de Lomas del TEC, precisamente hay semáforos que no han podido habilitar, tecnología que no han podido habilitar, en aras de que dicen, es que no podemos poner el semáforo porque no funciona. Entonces, bueno, ¿dónde está ahí la optimización del uso de la tecnología? Que precisamente ahorita estaremos hablando justo al regreso del último corte. No se vaya, estamos aquí en La Voz de los Expertos. Transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de potencia en sonido esféreo. Magnética FM, señal sin límites. Paragaus, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad. Es la hora 16:46 minutos. La temperatura 11 grados 7 décimas. La humedad 87%. Buenas tardes, ¿en cuánto tiene el kilo de carne? Buenas, en 300 pesitos, pero compró Iberdrola. ¿Y la fórmula láctea? 250 pesos, pero nacionalizó litio. ¿Y el huevo? En 60, pero construyó un aeropuerto que nadie utiliza. Bueno, ya, señora. ¿Y eso de qué me sirve si no me alcanza para nada? Pues se va a quedar con hambre, pero al menos ya tiene otros datos. No podemos vivir de otros datos. PRD. ¿Cansado de la política de siempre, de los mismos discursos? En Liberalismo y Más encontrarás una nueva forma de vivir los temas que más preocupan a la sociedad, con un enfoque más profundo, plural y entretenido. Sintonízanos todos los viernes de 6 a 7 de la tarde por Magnética 101.3 FM. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. A la recta final de La Voz de los Expertos, y créanme que de verdad tendrá que haber volumen 2, mi alma, porque bueno, definitivamente estoy mucha tela de donde cortar, interminable, pero precisamente algunos de los elementos que quiero rescatar rapidísimo. Ya hay información, ya hay conocimiento generado, exprofeso para nuestro México, para San Luis Potosí. Necesitamos política pública para que se aborde el tema, para que las soluciones la gente las vivamos el día a día. Y bueno, Marcos, pues precisamente desde tu percepción, ¿no? También estos elementos que se requeriría para ir transitando ya a ciudades inteligentes propiamente, sin perder de vista la sostenibilidad, ¿no? Porque podremos tener un Big Data que todos los electrodomésticos van a recabar datos, pero quizás seguimos insostenible, ¿no? ¿Qué requeriríamos? ¿Qué se debe ir transitando para no perder la sostenibilidad y pudiéramos ir llegando quizá a los conceptos de Smart City y sociedades inteligentes? Se me ocurre hacer el comercial de la agenda ambiental de la oficina que dirigí unos años. Validísimo. Porque al fin y al cabo en el 98, cuando Lucy Nieto crea esta oficina, dice, vamos a aprender los investigadores que había, que eran de química y de otras áreas, agronomía, etcétera, vamos a aprender sobre lo ambiental, la sostenibilidad, se fue viniendo el concepto, etcétera, y se hace todo esto que ya hablé de las tesis y todo, y los programas y proyectos ambientales internacionales. Pero entonces, bueno, ahora que ya sabemos, entonces una de la parte fundacional de esta oficina esta oficina claro. Sigue, que me tocó a mí abonar una parte de eso es: tenemos que meter contenidos de ambiente y sostenibilidad en todas las licenciaturas. Fíjate, 105 posgrados y 100 carreras, una cosa así. Algunas se fusionaron y no sé qué pasó este año, pero bueno, más o menos alrededor de 205 programas académicos aproximadamente desde licenciatura hasta doctorado, donde, por ejemplo, la Facultad de Ciencias, tú eres un ingeniero electrónico y llevas obligatorio desarrollo sostenible. No pasa en todas, pero ahí, por ejemplo, sí, en la Facultad de Ingeniería y en algunas son optativas, cosa que no nos gusta mucho. Ya hemos hecho los esfuerzos, los directores que hemos pasado ahí, en decir, cómo convencemos a los coordinadores de las carreras, etcétera, que haya una materia donde el chico que estudia medicina, contador público, derecho. En derecho hay, fíjate,
derecho ambiental. Quizá no sostenibilidad, pero sí ambiental. Entonces, desde la sostenibilidad, ¿cómo entiendes? Para que desde ese momento pensemos desde la complejidad, desde los sistemas complejos y cómo unir, insisto, esto humano, biofísico, es decir, yo voy a tener mi consultorio, soy un médico, pero estoy pensando en el residuo, en el impacto, en lo reusable o no reusable, ¿no? Porque tengo este compromiso. Y hay una palabra que se llama environmental citizenship, que suena muy bonito en inglés, o la ciudadanía ambiental, concepto de los 70s, que no he oído mucho en San Luis o en México tanto, pero que es como todos tengamos el mínima cultura de la sostenibilidad para desde nuestra labor, desde radio, desde el Coposil, desde donde tú quieras, desde la familia de Magnética, por ejemplo, de la estación, ¿qué podemos hacer? ¿Qué cuidamos y en qué nos comprometemos, no? Ya. Y lo valioso es eso, lo que se requiere es arrancar con esta parte intangible de la concientización, de la sensibilización, y que no crea usted que porque no es algo material no se requieran recursos. Sí se requieren recursos para llegar a más gente, se requieren recursos para generar materiales, se requieren recursos para generar productos audiovisuales, cápsulas, TikToks que existan en todos lados para sensibilizar. No crea usted que ya nada más por tener el concepto ya la hicimos. No, necesitamos gentes, necesitamos manos para que lleguemos a más personas. Y bueno, Alma, pues precisamente en esto que nos han comentado Héctor y Marcos también a lo largo del programa, pues estos elementos de lo que se requiere de la ciudadanía pues para transitar, me parece muy interesante esto que has venido hablando y nos platicabas en algún momento también de la parte de la medición, de lo que se requiere también para que lleguemos a transitar a una ciudad inteligente, como el caso de San Luis o algunas ciudades en México. Bueno, yo creo que lo que se requiere prácticamente es un entrenamiento, como bien lo dijo Héctor hace un momento, un entrenamiento de la ciudadanía, que es decir, tiene que aprender a participar. La participación de la ciudadanía es vital para cambiar la ciudad. Si yo no sé qué quiero o qué desearía tener, es muy difícil que otro lo pueda proporcionar. Entonces, si nosotros tenemos que entrenar a la gente, uno de los primeros entrenamientos es obligarla a que se sensibilice entre sí y que participe en su diseño. Nos hablaba Marco de lo que es la gobernanza. ¿Cómo voy a pedirle a un organismo que nos esté organizando si yo no sé ni qué le estoy pidiendo? Exacto. Entonces, una de las cosas es la participación ciudadana. Otro elemento es prácticamente entender qué es lo que me hace mejor mi vida, cuál es la calidad de vida que yo espero, cómo voy a mejorar mi ambiente. Entonces, una de las cosas que tiene la ciudad es ir cambiando su infraestructura. Su infraestructura necesita un desarrollo, ese desarrollo necesita estar equilibrado con la tecnología, y la suma de estos elementos no la puede lograr la ciudad sin el apoyo de la misma ciudadanía. Entonces, tenemos este compromiso. Y por otro lado, existen una serie de valores que no se pueden medir de manera fácil, pero que deben estar presentes para que precisamente todos estos elementos que son automatizados, que vienen a formar parte de un no controlado sistema, ahora sí se controlen a base de valores. ¿Qué valores? Por ejemplo, la inclusión es uno de los elementos que está presente, la transparencia, mejorar también la distribución de los recursos y tener conciencia de que somos grupos, que nos tenemos que ir agrupando de acuerdo a características básicas. Y estos elementos pues nos van a dar oportunidad a ir transitando de una ciudad convencional a una ciudad con la tendencia hacia la inteligencia. No vamos a estar pensando que de la noche a la mañana cambiamos esto, ¿no? Tenemos que ir preparándonos y entendiendo qué es lo que nos sirve para tener una mejor convivencia con los demás y poder ir haciendo sistemas que funcionen de esa manera. Y digo, aprovecho, Alma, también extiendo un poquito la pregunta también en aras de no nada más hablar de la parte tecnológica que también nos ha mencionado Héctor, y de la sostenibilidad, la base, al final de cuentas es el cimiento de lo que nos ha platicado también Marcos el día de hoy, sino inclusive la manera en la que se está evolucionando los métodos de construcción. Digo, de alguna manera yo sí he visto cómo también cuando empezamos a ver estos paneles, si mal no recuerdo, de unicel grandísimos, siempre esa referencia con Estados Unidos de cómo ellos construyen en un día lo que quizá nosotros por los materiales. ¿Qué tanto impacto también tiene el transitar a una ciudad inteligente, a una ciudad sostenible? Pues los métodos de construcción y el tipo de materiales que gradualmente hemos venido utilizando. Bueno, yo creo que una de las cosas importantes es esa velocidad con la que tenemos que hacer las cosas. Ya. Entonces, tener un sistema tradicional nos invita a tener procesos lentos a veces. Entonces, incluir materiales nuevos, procedimientos nuevos,
en el crecimiento de las ciudades implica también una responsabilidad social, porque nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas en la cuestión de constructiva con gente. Bueno, pero ¿por qué vas a hacer cargar a la gente si ahora hay un instrumento que te ayuda a cargar? Porque vamos a tener que, entonces, no es sustituir, no es quitar, es darle lugar en el momento que debe de ser. Claro. Entonces, cuando necesitamos un detalle, la instrucción, no hay un mejor mano que la humana, ¿verdad? Pero cuando necesitamos velocidad o hacer elementos que tengan dificultades técnicas para el humano, bueno, pues le ponemos una máquina, le ponemos un material un poco más resistente o que tenga características. Ahí lo que hay que tener cuidado, porque decías, ¿cómo transitamos de una construcción a lo mejor invasiva desde la parte internacional a la nacional? Bueno, pues tener conciencia de que algunos materiales sí sirven para este contexto climático. O para esta tradición constructiva, porque nos va a costar más trabajo enseñar a nuestros trabajadores a manejar un producto que no conocen, que irlo llevando en una transición paulatina de materiales, sistemas, para irlo haciendo con una construcción diferente, ¿no? Claro. Pero aquí la responsabilidad es de los que estamos un poquito a cargo y de decir, bueno, ok, ¿qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer? Bueno, introducir sistemas, introducir materiales de manera paulatina hasta que vayamos cambiando, llegando a una transición en la que metamos mejores elementos materiales, mejores procesos constructivos y entonces sí, adoptar algunas otras tecnologías, ¿no? Claro, pero no puede ser de golpe, porque nosotros tenemos que cuidar también nuestro recurso humano. Claro, porque si no sería sustituir y no podemos sustituir porque necesitamos que esa gente tenga una parte económica, ¿no? Volvemos a lo mismo, los sostenibles no tienen más una parte, no tienen la parte económica, tienen la parte social, tienen la parte técnica. Entonces, si quiero introducir la parte técnica, tengo que pensar en lo social y tengo que pensar en lo económico. Fíjate, interesante porque yo hago un poquito la reflexión y estarán de acuerdo conmigo, estamos empezando a ver situaciones de crisis de oficios. Es decir, yo escuchaba por ahí un maestro o albañil de experimentada trayectoria que decía, es que ya nadie quiere ser albañil o ya nadie quiere ser plomero, porque pues no, ya nadie quiere ser aluminiero y ese tipo de profesiones que todavía muy requeridas, muy solicitadas en distintas industrias. Vamos, no vamos lejos, algún troquelador en la industria que dicen, es que ya no hay gente que sepa hacer moldes, más esta adición de la tecnología, pero al final de cuentas el know-how, pues a veces se pierde en este tipo de profesiones, ¿no? Y que al final de cuentas se requiere sostenibilidad. Mi querido Marcos, sí me gustaría que fuéramos aterrizando también algunas reflexiones finales. Ya se ha hablado de lo que se requiere. ¿Cuál es tu visión a futuro? De que más allá de que, inclusive, más allá de que haya política pública, me gustaría hoy arrancar un poquito cerrar un poquito apocalíptico, mis queridos doctores. Es decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué podría pasar? Porque todo el mundo dice, San Luis pues también ya está siendo sísmico, ya empezamos a involucrar todo este sistema complejo de variables, analizando a nuestro San Luis Potosí. ¿Qué va a pasar en la medida en que no haya sensibilidad, en que no concienticemos a la población, no concienticemos a nuestras autoridades, a los que toman decisiones, llámese desde empresarios, gobierno, sociedad civil? ¿Qué futuro podemos tener en aras de que no abordemos este tema tan importante de la sostenibilidad, de la cuestión ambiental y de transitar hacia ciudades que realmente puedan mantenerse con el tiempo? Pues yo creo que nada más recordando el presente, ¿no? 2023, ¿qué pasó? Yo en marzo, yo doy clase de meteorología, entonces estoy al pendiente de las máximas, mínimas, lluvias y demás, ¿no? De marzo al 15 de octubre del 2023 hubo ola de calor permanente, constante todo el tiempo. No significa que en marzo haya estado a 40 grados. Significa que marzo fue muy caliente fuera de lo normal. Más caliente que los marzos de toda la vida. Y abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Y me di cuenta porque el 16 de octubre fue la primera vez que tuve fresco, que me dio así como fresco, y me puse un chaleco y dije, hagan hijo, a ver la temperatura. Por fin bajamos a 10, 12 grados en todo el año, cuando debe haber sido antes o en otros meses, etcétera, ¿no? Entonces, imagínense ahora que yo registré en mi casa, aquí cerquita de la estación, a unas cuantas cuadras, 42 grados centígrados. Varias veces, no una. Varias veces, a las 3 de la tarde, 2:30 de la tarde. No era Valles.
En mi jardín, 36 grados. En la calle, en ese momento, 42, que es un tema de isla de calor, que tiene que ver con la urbanización y con todo ese ambiente construido. Entonces, imagínense nada más el presente. Olvídate el futuro. Imagínense ahora si 42 no lo soportamos, ahora que pase, que haya años más similares a esos 42 grados, que no sea nada más ahorita y en 10 años ya no, sino que de repente un año quizá no estuvo más fresco y otra vez. Y además, lluvias, hasta estos días que ha estado lloviendo bellísimo, sin parar, suavecito, bien rico, pues no llovió nada. Entonces, un día creo que llovió tantito y se acabó en todo el año. Bueno, pues ahora nada más que eso que nos pase 3, 4 años seguidos y luego uno fresco y luego otra vez 3 o 4 seguidos, a ver cómo la vamos a hacer, ¿no? Y a ver el agua, las pipas del Interapa saliendo como locos, porque las presas o no presas, porque imagínate el calor, la falta de lluvia, pues tienes que extraer más agua, imagínate cómo, y el tráfico en las calles, nada más quiero pensar, si no podemos ir, a ver quién se avienta el tirito de decir, el sábado, déjame ir un día de campo aquí saliendo a Río Verde a las 2 de la tarde, no puedes moverte. Claro. El sábado. Claro. O sea, haces una hora nada más en unas cuantas cuadras, ¿no? Y es sábado, se supone que es un día que no debería estar así. Imagínense ahora que esto esté, pues en 10 años va a estar al doble, triple, no sé. Ese es el apocalipsis si no hacemos nada, no ahorita, ayer, ¿no? Claro, y padecemos ya de esto del día a día, ¿no? Y fabuloso. Querido doctor, pues bueno, reflexiones finales sobre la importancia y la relevancia que tiene el uso tecnológico en aplicarlo en nuestro día a día para mejorar nuestras condiciones como ciudadanos y en la vida dentro de la ciudad. Bueno, el mundo cambió hace un año. Así como cuando cambió el mundo cuando descubrieron el fuego, la energía eléctrica, crearon las computadoras y crearon internet. Cambió el mundo con la aparición de los modelos de lenguaje de inteligencia artificial, mejor conocido, el más famoso como ChatGPT. Claro. A un año de su existencia, o bueno, a un año de su popularización, ya podemos vislumbrar qué es lo que nos advierte el futuro. Entonces, si no aprovechamos lo bueno que es y lo público que es, todos los demás países del mundo que sí lo hagan van a tener avances en todos los aspectos. Entonces yo sugiero que nos aboquemos en cualquier aspecto que tengamos de nuestras profesiones, claro, a aprovechar la tecnología de inteligencia artificial, conforme estar muy al pendiente de las conferencias que den, de los cursos, para que sepan cómo es que va a suceder el próximo año. El próximo año va a ser otra vez un gran cambio. Radical. Porque ahora ya se convencieron y todo el mundo lo está aprovechando. Claro, van a perderse muchos trabajos, ya se perdieron muchos, sí, pero muchos otros se van a crear. Entonces hay que estar muy atentos porque seguramente nuestras ciudades se van a beneficiar haciéndolas mejores, más habitables y, como decimos en computación, en cómputo ubicuo, atacar los 3 problemas con los que la tecnología de casas inteligentes, de ciudades inteligentes: el confort, la seguridad y el ahorro. Si el confort no es tu prioridad, bueno, pues quizás sea la seguridad o el ahorro, pero tienes que aprovechar las tecnologías desde tu trinchera para que podamos contribuir a tener una mejor ciudad aquí en San Luis Potosí. Fabuloso, muchísimas gracias. Y yo también quiero aprovechar nada más para cerrar. Si usted nos está escuchando y usted es el que firma para algún permiso de edificación, de calle, de obra, primero consúltelo, no con su almohada, con nuestros científicos, con los científicos que tenemos aquí en San Luis Potosí. Consúlteles si es viable que firme eso antes de que haga la firma. Mi querida Alma, un gusto que nos hayas acompañado el día de hoy. No, al contrario, un placer que nos hayas invitado. Muchísimas gracias, Marcos. Gustazo como siempre. Igualmente, Sensei, gracias. Mi querido Héctor, colega de Mil Aventuras. Muchas gracias, claro que estamos para servirles y aunque no estemos aquí el próximo año, estaremos al pendiente para cuando se... El mayor de los éxitos, mi querido Héctor, como Muchas siempre. Gracias. Elevando en lo más alto San Luis Potosí, ya lo sabe usted, cada martes en punto a las 4 de la tarde tenemos una cita aquí en La Voz de los Expertos, a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera. Yo les saludo de parte de Edgar Jiménez y me despido diciéndole y parafraseando a Neil deGrasse Tyson: mientras más nos pertenezca la ciencia, menos probable es que la utilicemos mal. Hasta el martes. Gracias por acompañarnos en La Voz de los Expertos. No lo olvides, todos los martes a las 4 de la tarde por el 101.3 de FM. Esta fue una producción del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Magnética FM. Te esperamos la próxima semana. En la
la ciudad de San Luis Potosí capital, México. Transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de potencia, con estudios y planta transmisora en Loma Blanca 190.